Bienvenido a tu canal de Matemáticas del Conocimiento Activo 2021. Hoy vamos a trabajar con 20 derivadas trigonométricas y así conformaremos una tabla de derivadas para su uso. La primera derivada que vamos a calcular es la función seno de x y su derivada es el coseno de x. Por definición, la derivada de una función va a ser igual a la función evaluada en x más h menos la función en x sobre h cuando h tiende a 0. Entonces es el límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h menos seno de x sobre h. Y para calcular esta función tendremos que utilizar el seno de x más h. El seno de x más h es igual al seno de x por el coseno de h más el seno de h por el coseno de x. Por lo tanto, si ahora le restamos el seno de x, tendríamos la función anterior menos seno de x. Y eso podemos sacar factor común seno de x en este término y en este término. Y eso nos daría seno de x por coseno de h menos 1 más seno de h por coseno de x. Entonces ahora dividiendo por h, de manera de ir creando la función a la que tenemos que calcular el límite cuando h tiende a 0, nos daría que seno de x más h menos seno de x sobre h es igual al seno de x por coseno de h menos 1 sobre h más el seno de h sobre h por el coseno de x. Y esto sería entonces la derivada del seno de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 del seno de x por coseno de h menos 1 sobre h más el límite cuando h tiende a 0 del seno de h por coseno de x sobre h. Reorganizando la pizarra obtenemos lo siguiente, que el seno de x en esta función no depende de h, por lo tanto lo podemos sacar fuera del límite. Y vamos a, en vez de escribir coseno de h menos 1, vamos a escribir 1 menos coseno de h y por lo tanto ponemos el menos seno de x en esta expresión. Entonces nos quedaría que la derivada va a ser igual a menos seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de 1 menos coseno de h sobre h. Más, entonces aquí tenemos lo mismo, el coseno de x no depende de h en el límite, por lo tanto el coseno de x sale fuera del límite y nos queda coseno de x por el límite de h tendiendo a 0 de seno de h sobre h. Ya sabemos que el límite de seno de h sobre h cuando h tiende a 0 es igual a 1. Entonces nos faltaría ahora calcular el límite de 1 menos coseno de h sobre h. Ahora vamos a hacer lo siguiente, 1 menos coseno de h es igual a 2 veces el seno cuadrado de h medio. Es la función de ángulo doble. Ahora, como tenemos el 2 en el numerador, si lo bajamos al denominador, tendríamos que escribir lo siguiente. Seno de h medio al cuadrado, que sería seno de h medio por seno de h medio. Y aquí en el denominador nos quedaría h sobre 2. De esta manera obtenemos lo siguiente, que ese límite va a ser igual a 1, el seno de h medio sobre h medio, que este límite sería 1, y el seno de h medio cuando h tiende a 0, el límite de seno de 0 es 0, por lo tanto este límite es 0, que la derivada del seno es igual al coseno, ya que este término sería 0 y este término sería 1, que daría el coseno de x. Por lo tanto la derivada del seno es el coseno. Vamos ahora a hacer la derivada del seno y una función. Para calcular la derivada del seno de f de x vamos a usar la cadena. Es decir, esto es igual a la derivada del seno en f de x por la derivada de f de x. La derivada del seno de f de x va a ser igual al coseno de f de x por la derivada de f de x. Pongamos el siguiente ejemplo. Calcular la derivada del seno de la función 2x cubo más x menos 3. Entonces sería igual a coseno de 2x cubo más x menos 3 por la derivada interna de la función, que sería 3 por 2, 6, x al cuadrado más 1, porque x tiene un coeficiente de 1 y la derivada de x es igual al coeficiente y el x elevado a la 0, que es igual a 1. Por lo tanto, el resultado sería coseno de la función 2x al cubo más x menos 3 por 6x cuadrado más 1. La derivada del coseno ya la hemos calculado en un video que ustedes pueden ver en la lista de reproducción y es igual al menos seno de x, y el procedimiento es el mismo que usamos para calcular la derivada del seno. Entonces la derivada del coseno de f de x va a ser igual entonces a la derivada del coseno de f de x por la derivada de f.
usando la cadena. Por lo tanto, la derivada del coseno es el menos seno de f de x por f de x derivada. Es decir, que si consideramos el caso 6, y igual al coseno de 3x cubo menos 2x, eso va a ser igual al menos seno de 3x al cubo menos 2x, que sería la función, por la derivada de la función, que sería 3 por 3, 9x cuadrado menos 2. En el caso 7 vamos a calcular la derivada de la tangente de x. La tangente de x la vamos a utilizar como seno de x sobre coseno de x. Vamos a aplicar la ecuación de la derivada de la división de dos funciones, f de x, g de x. Y eso va a ser igual a la derivada de f por g de x menos f de x por la derivada de g sobre gx al cuadrado. Por supuesto, g de x tiene que ser diferente de 0. Haciendo esto y aplicándolo, nos quedaría que la derivada de tangente va a ser igual f de x, dijimos que es el seno, la derivada del seno es el coseno, por g de x, que es coseno, daría coseno cuadrado de x, menos f de x seno, o sea que quedaría menos seno de x, pero la derivada del coseno es el menos seno, por lo tanto da menos por menos da más, seno por seno, seno cuadrado, sobre coseno cuadrado de x, pero coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x es igual a 1. Por lo tanto, la derivada de la tangente es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x. Vamos ahora al caso 8, donde vamos a calcular la derivada de la tangente de la función f de x. De acuerdo a la definición, va a ser la derivada de la tangente por la derivada de la función. La derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado de f de x. Por lo tanto, la derivada de la tangente de f de x va a ser igual a 1 sobre coseno cuadrado de f de x por la derivada de la función. Es decir, que si consideramos que la función es 2x cuadrado menos 2x menos 3, la derivada de tangente de esa función va a ser igual a 1 sobre coseno cuadrado de la función, que es 2x cuadrado menos 2x menos 3, por la derivada de la función. La derivada de la función sería, en este caso, 2 por 2, 4 por x a la 1 menos 2, que es la derivada de la función. Esto lo podemos arreglar como 4x menos 2 sobre coseno cuadrado de la función 2x cuadrado menos 2x menos 3. Para el caso 10 vamos a calcular la derivada de la cotangente. La cotangente es igual al coseno de x sobre el seno de x. Usando la misma técnica que utilizamos anteriormente para la tangente, tenemos que la derivada de la función f de x sobre g de x es igual a la derivada de f de x por g de x menos f de x por la derivada de g de x sobre g de x al cuadrado, sabiendo que g de x tiene que ser diferente de 0. Haciendo esto obtenemos lo siguiente: f de x es coseno, por lo tanto la derivada del coseno es el menos seno, y g de x es el seno, entonces eso nos daría menos seno cuadrado de x por menos f de x, que es coseno, por la derivada del seno, que es el coseno, y entonces nos daría menos coseno cuadrado. Por lo tanto, nos quedaría menos seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, donde el menos aplica a la suma de los dos cosenos. Va a ser igual a menos 1 sobre el seno cuadrado de x. En el caso 11 vamos a calcular la derivada de la cotangente de la función f de x. Eso va a ser igual entonces a la derivada de la cotangente en la función por la derivada de la función, aplicando el uso de la cadena. Y entonces tenemos lo siguiente: el ejemplo y igual a cotangente de la función 2x a la cuarta menos 2x va a ser igual entonces a menos 1 sobre seno cuadrado de la función, que es 2x a la cuarta menos 2x, por la derivada interna, que sería 4 por 2, 8 por x al cubo menos 2. Y eso lo podemos escribir como menos, entre paréntesis, 8x cubo menos 2 sobre seno cuadrado de la función 2x cuarta menos 2x. En el caso 13 vamos ahora a calcular la derivada de la cosecante de x. La cosecante de x es igual a 1 sobre el seno de x, aplicando entonces la misma expresión anterior de la derivada de una división de funciones. En este caso, f de x es una función constante que es igual a 1. Y tenemos que la derivada de esa función es 0, por lo tanto el primer término de la función da 0, menos la función, que sería 1, por la derivada del seno, que es el coseno. Por lo tanto nos daría menos coseno de x sobre el cuadrado de la función g, que sería el seno cuadrado de x. Entonces esta es la derivada de la cosecante, menos coseno de x sobre seno cuadrado de x.
La 14 vamos a calcular entonces la derivada de la cosecante de una función. La derivada de la cosecante de una función usando la regla de la cadena sería la derivada de la cosecante en la función por la derivada de la función. Es decir, menos coseno de f de x sobre el seno cuadrado de f de x por la derivada de la función. Veamos el ejemplo. La derivada de la cosecante de 3x a la cuarta. La función sería 3x a la cuarta. Por lo tanto, sería igual a la derivada de la cosecante de la función, que sería menos coseno de 3x a la cuarta, sobre seno cuadrado de 3x a la cuarta, por la derivada de la función, que sería 12x al cubo. En este caso, podríamos escribirlo menos 12x al cubo por el coseno de 3x a la cuarta sobre seno cuadrado de 3x a la cuarta. En el caso 16, vamos ahora a hacer la derivada de la secante, que sería 1 sobre coseno de x. Por lo tanto, aplicando el mismo concepto de la derivada de una constante sobre una función g de x, tendríamos lo siguiente. La derivada de 1 es 0, por lo tanto el primer término sería 0, menos f de x, que sería 1, por la derivada del coseno, que es el menos seno. Por lo tanto, menos y menos da más, daría seno de x sobre coseno cuadrado de x, ya que g de x es el coseno. Entonces, la función derivada de secante es igual al seno de x sobre coseno. En este caso 17 vamos a calcular la derivada de la secante de una función de f de x. Es igual a la derivada de la secante en la función por la derivada de la función, aplicando el uso de la cadena. Entonces tendríamos que si el ejemplo de la función es x a la cuarta menos 3, por ejemplo, esto sería igual al seno de la función, que es x a la cuarta menos 3, sobre el coseno cuadrado de la función, que es x a la cuarta menos 3, por la derivada de la función. Caso sería 4 por x al cubo, ya que menos 3 es una constante y la derivada de una constante 0. Vamos ahora a hacer el caso de la derivada de la raíz cuadrada de coseno de 2x. Aquí vamos a usar una variable que vamos a llamar u, que va a ser igual al coseno de 2x. Haciendo esto tendríamos que la y es igual a la raíz cuadrada de u. La raíz cuadrada de u la podemos expresar por las propiedades de la potencia como u a la 1 medio. Si queremos calcular entonces la derivada de u a la 1 medio, eso es igual a 1 medio por u a la 1 medio menos 1 por la derivada de u. Eso quiere decir que eso es igual a 1 medio por u a la menos 1 medio, ya que 1 medio menos 1 es menos 1 medio por la derivada de u. Y entonces tendríamos que la derivada de y va a ser igual a 1 sobre 2 por raíz de u por la derivada de u. Para calcular la derivada de u, tenemos que calcular la derivada del coseno de la función 2x. Sería menos el seno por la derivada interna, que es 2. O sea que esto da menos 2 seno de 2x. Así que tenemos que la derivada de la función, sustituyendo u y u', el menos 2 y el 2 pueden dividirse y nos quedaría menos seno de 2x sobre raíz cuadrada del coseno de 2x. En este caso vamos a calcular ahora la derivada del seno de x sobre x y vamos a aplicar el mismo concepto de la derivada de una división de funciones. Tenemos entonces que f de x es seno de x y g de x es x. Tenemos entonces que la derivada de f de x es la derivada del seno, que sería coseno, por g de x, que sería x, menos f de x, que es el seno, por la derivada de x, que es 1. Es decir, que nos quedaría x por coseno de x menos seno de x sobre x al cuadrado, ya que g de x es x. De esta manera podemos decir que la derivada es igual al coseno de x sobre x menos seno de x sobre x al cuadrado. Si le ha parecido interesante este video, suscríbase y dé la campanita para que nos veamos en los próximos desarrollos.